Hola, te doy la bienvenida de nuevo a este espacio. Si eres un profesional independiente o un emprendedor que está buscando construir su camino digital en este 2026, seguramente te has dado cuenta de algo crucial en el mercado de hoy. Vender en Internet se ha vuelto un verdadero reto. Estamos viviendo en un entorno absolutamente hipercompetitivo, un mercado saturado donde el producto o servicio que vendes, por muy bueno que sea, ya no es el diferenciador principal. Hoy en día cualquiera puede copiar una oferta, bajar los precios o clonar una idea en cuestión de días. Por eso, si cometes el gran error de empezar tu negocio explicando solamente lo que haces, te vas a convertir de inmediato en una marca totalmente reemplazable. Una marca más del montón que se ve obligada a competir únicamente por el precio, papá. Y créeme, nadie quiere estar en la carrera hacia el fondo. Porque competir por ser el más barato nunca es un buen plan de negocio. Este video es la segunda parte de nuestra serie dedicada por completo a construir tu marca personal con bases firmes. En el capítulo anterior vimos los primeros pasos y realizamos tu autodiagnóstico inicial. Hoy te voy a acompañar paso a paso en el proceso de crear algo vital, tu propuesta de valor y tu estrategia de posicionamiento en el mundo digital. Queremos lograr que tu negocio deje de ser invencible y que empieces a hacer la opción obvia y de total confianza para tus clientes ideales. Así que prepárate, toma papel y lápiz y descubramos juntos esa claridad. Para entender cómo podemos destacar en Internet, miremos por un momento a las grandes marcas globales. Piensa por un instante en empresas que todos conocemos como Apple, Starbucks o Google. Si miras con atención cómo se comunican y cómo han construido su identidad, te darás cuenta de algo muy interesante. Ellos en ningún momento basan su comunicación principal en hablar de computadoras, de granos de café o de códigos de Internet. La famosa manzana de Apple no se eligió por la fruta en sí misma, es una referencia directa a la manzana que le cayó en la cabeza a Isaac Newton, aquella epifanía que le permitió desarrollar la teoría de la gravedad. Esto representa la chispa de creatividad, el pensamiento disruptivo y el animarse a pensar diferente, desafiando el status quo. ¿Y qué pasa con Starbucks? El nombre Starbucks viene de un personaje marinero de la novela Moby Dick. Esa historia nos conecta con los antiguos marineros que viajaban por el océano comerciando especias y café del viejo mundo. No te venden solo café en un vaso de cartón, te venden la mística de la exploración, la experiencia de un tercer espacio cómodo para conectar con tu comunidad local. ¿Y qué ocurre con Google? Su nombre proviene del término matemático Google, que representa un número 1 seguido de 100 ceros. Es un símbolo de la inmensidad, de su capacidad infinita para organizar toda la información del planeta para que tú la encuentres fácil. Como ves, ninguna de estas marcas habla directamente de su producto, lo que nos grita con fuerza su propósito. Nos dicen claramente en qué creen. Apple nos dice, somos los que apoyamos las grandes ideas. Starbucks nos dice, estamos conectados con la cultura y con nuestra historia. Y Google nos dice, somos los super expertos que ponen el conocimiento del mundo de tus manos. Y es justamente sobre esta base filosófica que luego crean productos que conectan de forma magnética con sus audiencias. Cuando la gente entiende en qué crees, confían más en ti. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra propia marca personal? Aquí es exactamente donde una herramienta muy famosa llamada el círculo dorado de Simon Sinek. Esta metodología nos invita a pensar, actuar y comunicarnos desde adentro hacia afuera. La mayoría de los profesionales operan al revés, pero nosotros lo haremos bien. Primero partimos desde un por qué. Esta es la razón profunda de existir de tu negocio. Aquello que va mucho más allá de la rentabilidad, de las finanzas. Es tu causa y es tu creencia fundamental. Por ejemplo, en mi caso particular, tengo clarísimo cuál es mi porqué. Mi motor absoluto son las ganas de compartir mis conocimientos y mi experiencia acumulada con otras personas que, al igual que yo, se encuentran en este momento en un proceso de transformación profesional. A partir de ahí pasamos a un cómo. El cómo abarca tu proceso único, tu metodología de trabajo y tu verdadero factor diferenciador. Es la manera que atraes a la vida en ese propósito. Y finalmente llegamos al qué. Aquí ya hablamos, ahora sí, de tus productos, de tus servicios, tus mentorías concretas. El qué simplemente mantiene una coherencia absoluta con tu porqué. Vamos a ponerlo en práctica ahora mismo. Para armar tu propio círculo dorado es fundamental hacerte algunas preguntas introspectivas muy honestas. Para definir tu porqué te invito a cuestionar en qué creo verdaderamente, qué es lo que realmente disfruto hacer y compartir con otros en el día a día. Entender tu porqué va a ser la parte que te tome más tiempo, porque requiere mirar hacia adentro. Pero te prometo que cuando la encuentres, todo lo demás vendrá a tu ritmo de una manera muchísimo más fácil y fluida. Para construir tu cómo, pregúntate, ¿qué hago y cómo lo ejecuto de una manera diferente a los demás profesionales en mi sector? ¿Cómo se nota mi personalidad auténtica en mi forma de trabajar? ¿Qué me distingue radicalmente de ofertas similares en el mercado? Y finalmente, para tener claro tu qué, las preguntas claves son,
cuál es mi producto o servicio concreto en el mercado, a quién estoy hablando exactamente y quién es mi único objetivo ideal. Si sientes que te bloqueas creativamente, una excelente idea es hablar con amigos o personas que hayan trabajado contigo, o también puedes apoyarte en la inteligencia artificial como gran asistente estratégico. Antes de empezar, esto es lo que vas a ver en el link de la descripción. Aquí hay dos archivos, que es mi guía de voz, que es el ejercicio principal que vamos a hacer hoy, y todos los prompts que vamos a utilizar. Recuerda que cuando lo veas, pones en descargar todo y se descargan como archivos de Word. Hoy vamos a hacer 3 ejercicios, uno realmente de prueba, realmente opcional, no es solamente si estás un poco perdido en la parte de crear tu círculo dorado. Y los demás sí son ya más esenciales al punto que estamos realizando hoy. Igual para que sepas, en la carpeta de los prompts están los 3 prompts que vamos a trabajar hoy. El prompt es lo que está marcado en azul, solamente lo copias y lo pegas. En este caso es una situación en que no estás encontrando algún tipo de diferenciador o producto que tú quieras realizar para llenar tu qué o tu cómo. Entonces esto es lo que básicamente le dice a la IA que actúes como un consultor experto de marca personal y estrategia de posicionamiento. Aquí te voy a dar mi trayectoria profesional, logros y currículum actual. Para este ejercicio solo vamos a hacer un currículum y que analice objetivamente el texto para que te dé 3 diferenciadores claves que no dependan de modas y los dolores específicos que un cliente ideal a nivel ejecutivo tendría. ¿No? Como para darte un poquito de ideas. Como te decía, en este caso vamos a utilizar un currículum. Si es que por si de alguna razón no tienes un currículum actualizado, puedes ver en tu perfil de LinkedIn, que espero lo tengas actualizado. Y aquí en los 3 puntitos tienes esta opción de Save to PDF o guardar como PDF. Y eso te va a descargar un archivo que te va a mostrar, que es un resumen de toda tu trayectoria, ¿no? Para el ejercicio de hoy vamos a usar Claude. O sea, puedes usar cualquier IA, no es necesario una en particular, todos te van a poder ayudar en esto. Vamos a poner aquí en el botón más, añadir fotos y archivos. Vamos a buscar el archivo que colocamos y le pegamos. Aquí no podemos copiar. Vamos a la ventana, pegar. Vamos a hacer un pequeñito para que se lea todo y enviar. Dejamos un ratito que piense y listo. Entonces, en mi caso, ¿qué me dice? Ok, dice que soy uno de los pocos diseñadores en Ecuador con experiencia en retail a escala. Combina dirección creativa con análisis de experiencia de usuario y eso no es común. Y mi recorrido va de ejecutor a estratega y tienes evidencia de 2 lados. Chévere. Dobles reales, mi marca está visualmente desactualizada. Estamos hablando ya de clientes potenciales, ¿no? Mi equipo de diseño marketing no produce con criterios, solo ejecutan lo que se les pide. Quiero construir mi marca personal, pero lo que me muestran se ve igual a lo de todos. Y me da una recomendación sobre lo que tengo en mi perfil de LinkedIn actualmente. Entonces ya con esta base puedes venir y decir, ok, estas son oportunidades que tengo, entonces basado en mi por qué, porque es un tema de propósito de qué es lo que tú crees o quieres aportarle al mercado, puedes encontrar ideas que pueden ya darle forma a tu cómo y a tu qué. Con tu círculo logrado bien definido, es momento de estructurar tu propuesta de valor. Para hacerlo con éxito, es crucial que hagas un cambio de perspectiva radical. Tienes que posicionarte por completo del lado de tu cliente. En la historia que estás contando a través de tu negocio, tú no eres el protagonista. El cliente es el verdadero héroe de la historia. ¿Cuál será tu rol en esta aventura? Bueno, tú eres el guía. Ese mentor que, equipado con una profunda empatía y una autoridad genuina, lo va a acompañar a superar los obstáculos y ganar su propia batalla. Por suerte, la estructura para redactar una propuesta de valor es sumamente sencilla. Apunta esta fórmula de comunicación. Ayudo a la audiencia a lograr un cambio completo beneficio a través de mi método, porque creo firmemente en mí, porque déjame darte mi propio ejemplo real para que veas cómo suena la práctica. Ayuda a profesionales, emprendedores en transformación a estructurar sus proyectos digitales y destacar en Internet a través de un acompañamiento práctico y metodología paso a paso, porque tengo las ganas profundas de compartir mis conocimientos y experiencias con personas que, al igual que yo, están viviendo procesos de cambio. ¿Ves la enorme diferencia cuando lo dices de esta manera? Esta declaración clara se convierte automáticamente en el corazón de tu negocio. De aquí van a salir tus mensajes principales, las descripciones de tus perfiles en redes sociales y el texto maestro de tu sitio web. Así dejas de vender el típico servicio genérico y aburrido y pasas a comunicar una transformación y resultados reales.
Con esta propuesta clara puedes empezar a definir la voz de tu marca. Cuando comiences a elaborar tus contenidos para las redes sociales, te doy un consejo de hoy. Comparte tu proceso completo. No muestres solo las victorias o los momentos perfectos. A las personas nos gusta ver la realidad. Muestra también tus aprendizajes del día a día y los retos complejos que estás enfrentando. Eso es lo que humaniza una marca y genera confianza verdadera. Sé perfectamente que tu tiempo es valioso y que en ocasiones te vas a querer apoyar en la inteligencia artificial para producir tus textos. Eso está muy bien, pero recuerda una regla de oro inquebrantable. Para mantener presencia, debes alinear la tecnología con tu estilo comunicativo personal para que tus mensajes jamás se sientan robóticos, fríos o distantes. Puedes tomar tu círculo dorado, tu propuesta de valor y combinarlo con textos que hayas escrito tú mismo puño y letra para decirle a la plataforma de IA que elabore una guía de estilo. Un poco para entender lo que vamos a hacer ahorita con la guía de voz y por qué es importante. A ver, la idea en general es que vamos a tomar tu voz natural, es decir, algo que hayas escrito figurativamente hablando de tu puño y letra, no es que literalmente escrito a mano, obviamente todo esto está en digital, pero que se ha hecho con tus propias palabras. O sea, es importante que busques publicaciones que hayas hecho, o correos que hayas redactado, cualquier cosa que tú mismo hayas tomado este tiempo de escribir. Y combinándolo con tu propósito de marcas o lo que tú quieras hacer con tu emprendimiento. Claro, aquí puede sonarte contradictorio, ¿no? Porque o sea, tu voz natural, pero lo combinas con algo. Y la idea es combinarlo por un tema de propósito. Porque si bien es cierto, nosotros nos expresamos de una forma, nos expresamos de una manera natural, pero como vamos a hacer publicaciones para las redes sociales, para newsletters, etcétera, esto tiene que ir atado a un propósito comercial específico. Así sea que en esa publicación no vayas a vender nada, tiene que igual plantar esa semilla. Entonces, el modo que lo redactas tiene que ir poco a poco plantando esa idea. Entonces, esas dos cosas las vamos a pasar a procesar con una herramienta de IA para generar lo que se llama un cerebro IA, entre comillas, ya que es la base de conocimiento sobre la cual va a redactar tus contenidos para que suene más cercano a cómo tú te expresas, primero que nada, y hacia tu propósito comercial. Entonces, en los archivos tienes este de acá que se llama Mi Guía de Voz Personalizada. Lo vas llenando. Aquí llenas la parte de tu círculo dorado, que hablamos en el primer bloque. El tu por qué, tu cómo y tu qué. Luego llenas tu propuesta de valor. Si es que no la has aterrizado todavía, no importa, aquí ya lo vas respondiendo parte por parte. ¿A quién ayudo? ¿Qué problema o situación resuelvo? ¿Cuál es el beneficio principal que mi cliente va a obtener al trabajar conmigo? ¿Y por qué yo y no otro? Tu diferenciador principal. Listo. Aquí pones un texto real que hayas escrito tú. Tiene que ser algo en un ámbito profesional, puede ser un WhatsApp, un correo, una comunicación, lo que sea, pero lo importante es que sea tuyo. Algo que quizás ahí te va a tocar ver mucho en el pasado, porque sé que hay muchas personas que entre 2023 y 2024 descubrieron la IA y estos miraron para atrás. Me pasó también a mí, entonces de buscar un poquito hacia atrás qué es lo que he puesto. Y acá respondes preguntas puntuales. ¿Cómo quieres que suene tu marca? Como, pues, qué sé yo, cercano, directo, formal, autoritario, etcétera. ¿Qué quieres que sienta el cliente al leer tus mensajes? Que si se esté seguro, esté entusiasmado, se sienta aliviado, motivado, etcétera. Busca el adjetivo que mejor te describa. Y un tema importante, sobre todo en el tema del castellano, es si tú quieres dirigirte a tus clientes de tú o de usted. O sea, te voy a mostrar como yo lo hice. Aquí puse todo lo mío, mi propuesta de valor. Aquí busqué publicaciones que había hecho en LinkedIn anteriormente, antes de la IA. Y mis preferencias de comunicación, que sea empático, confiable y conocedor, que los clientes se sientan motivados, seguros e interesados. Y me dirijo a ellos tú, tal cual. Si es que ya no lo tienes descargado, le vas a dar descargar. Aquí vamos a regresar a Claude. Nuevamente ponemos el más, añadir archivos. Y ponemos aquí nuestro archivo de guía de voz. Y copiamos el prompt. El prompt también es extenso. Aquí siempre es importante el rol, que actúe como experto en branding y comunicación corporativa y redacción publicitaria, poniéndole contexto, ¿no? Que ha subido todo el tema de tu ciclo dorado, propuesta de valor, textos reales y su preferencia de comunicación. Entonces va a extraer todo el documento, va a leerlo detenidamente y va a ser la única fuente de información, no va a buscar nada más, eso también es importante. Aquí esto es súper importante, pedirle que se enfoque el documento, que extraiga todos estos datos puntuales, ¿no? El propósito de marca, perfil de cliente, estilo actual de escritura, preferencias de tono y tratamiento.
Y, si, y también con la instrucción de que si por si acaso te olvidaste de poner algo, que lo razone o te lo pregunte. O sea, pide que genere exactamente estas tres partes: una personalidad de marca, un tono de voz, ejemplos de cómo debe sonar en el sector real del negocio, nada genérico, el estilo de escritura, 5 reglas clave, las palabras que sí usamos, ejemplos de 6 u 8 palabras, y también asimismo palabras o estilos que evitamos, digamos, y un ejemplo de adaptación, ¿no? Y aunque puede sonar obvio, pero es muy importante que sea un documento en español, como todo profesional, pero cercano, sin tecnicismos innecesarios, y el resultado debe sentirse que está hecho a la medida. Ok, entonces copiamos todo esto, copiamos todo lo que está en azul nomás, y lo pegamos aquí en Clone, o en la plataforma IA que te guste. Esto es como un poquito más complejo, toma su tiempito, fórate de paciencia. Igual lo vas a poder hacer con una IA gratuita, no te sientas en el tema de tener que pagarlo, porque es una operación sencilla. Dependiendo del uso que tú le hayas dado en ese día, pues quizás te pueda agotar los tokens, pero no debería ser el caso si es que es la única operación que la has realizado. Listo, ahí está generando, me cuenta todo el proceso que realizó. Ok, me tiene tono, no tenéis personalidad de marca, tono de voz, reglas de estilo, 8 palabras clave, 5 cosas a evitar y antes y después. Entonces ya tienes todo un documento en Word bien armado. Esto te sirve tanto, o sea, para trabajar con otras personas, de repente un tema de relaciones públicas, o si tú vas a de repente a briefiar algún creativo que tú quieras contactar para que te maneje las redes sociales. Esto ya te sirve para que se pueda manejar tus redes de una manera que suena que tú mismo lo estás haciendo. Y por supuesto te sirve como un cerebro para la IA, cosa que tú no tengas que estar contextualizando cada vez que quieres pedir algún texto, algún posteo. De hecho, eso lo podemos ver más adelante, que tú puedes crear asistentes con IA que ya tengan esta base de conocimiento para que de forma más automática te generen tu contenido. Entonces, sí, ya lo revisamos y le damos a dar descargar. Esta guía te servirá como base definitiva para que cada texto que prepares suene exactamente igual a como tú hablarías con un cliente cara a cara, manteniendo siempre la calidez humana y tu esencia. Hablemos ahora del motor de tu marca de Internet, la creación de contenido de valor. Crear contenido para tu negocio no puede ser algo que dejes al azar o a la inspiración del momento. Debe ser un plan pensado con total claridad estratégica. La clave del éxito no es volverse loco publicando 10 veces al día hasta agotarte. Lo verdaderamente importante es ser constante y entregar valor real en cada mensaje. Y aquí quiero darte una advertencia muy seria. Si bien es totalmente cierto que las redes sociales son necesarias e indispensables para promocionarte hoy en día, toda tu estrategia de negocio no puede depender exclusivamente de plataformas que no te pertenecen. Cualquier cambio repetido en los algoritmos de LinkedIn, Instagram o YouTube pueden cambiar por completo tu alcance y destruir tus resultados de la noche a la mañana. Por eso, el primer paso estratégico es definir tu base de operación, un canal digital propio que tú controles en su totalidad, como un sitio web independiente, un blog profesional o un newsletter por correo electrónico. Ahí tú tienes el control absoluto de la comunicación, sin que nadie te cambie las reglas del juego. A partir de ahí, vamos a organizar tus publicaciones basándonos en 3 pilares fundamentales. Estos te garantizarán autoridad y empatía. Está, por ejemplo, el contenido educativo. Aquí es donde tú demuestras tu maestría técnica y tu experiencia práctica real. Puedes usar contenidos profundos de tipo cómo hacer, por ejemplo, tutoriales y guías paso a paso. Ahí está también el contenido narrativo. Aquí generas empatía, conexión emocional profunda y confianza humana. Usas tus historias personales, tus videos de carrera, retos, errores pasados y lecciones. Y también está el comunitario, donde construyes una comunidad sólida y un grupo de personas que confían en ti. Aquí aplicas la interacción activa, respondes a comentarios y generas debate con otros profesionales. Cuando tú compartes este tipo de vivencias, tus hitos de carrera y lecciones aprendidas, te posicionas ante tu cliente no como un gurú inalcanzable, sino como un compañero real que ya recorrió con éxito el camino que ellos apenas quieren empezar a caminar. Por eso acostúmbrate a documentar tus procesos diarios. Esa bitácora cotidiana es el contenido más auténtico que puedes publicar. Y por supuesto, cada vez que tengas resultados tangibles con tus clientes, especialmente en cifras claras, compártelos de forma transparente para elevar tu prueba social. Si aún te sientes un poco perdido sobre cómo organizar tus ideas bajo estos 3 pilares para tu primer post, los apoyaremos en la IA para estructurar un calendario limpio sin enredos estratégicos. Como ejercicio final, como ya tenemos nuestra base de conocimiento, entonces ahora vamos a hacer un ejercicio de posteos. Entonces, como primer paso, vamos a cargar el archivo que ya creamos y vamos a ir al último prompt. Aquí lo que le estamos diciendo es que tiene el documento, el guía de todo nuevos estilos y el nuevo contenido que vamos a crear ahora.
Entonces, el primer paso va a ser analizar la guía en silencio. Siempre es importante a la IA tratar de darle instrucciones lineales. O sea, como que primero haz esto, luego aquello. Para que no caiga mucho en multitasking y de repente te dé respuestas que no estén alineadas con lo que tú quieres obtener. Entonces le dice que lea completamente, que extraiga todo el tema de la personalidad de marca, tono predominante, reglas de estilo, palabras claves, qué es lo que se usa y qué es lo que se evita. Paso 2, este es un punto importante, que te haga preguntas. Por eso está estructurado para que en un futuro pueda servir inclusive como un asistente, ¿no? Que te pregunte cuál es la idea central que vas a desarrollar hoy, cuál es el objetivo principal de estas publicaciones, y ahí, basado en eso, te genere 3 cosas: un artículo para un newsletter, un análisis profundo y enfocado para aportar valor educativo. Pieza 2, una publicación para LinkedIn, una versión que usa el marco del viaje del héroe profesional. Y una segunda opción para LinkedIn que use un ángulo o un ancho diferente de la versión A, basada en la misma idea central. O sea, y aquí le da ciertas reglas: no hagas hashtags exagerados, nada de emojis artificiales decorativos, solo usarlo si el tono de la guía los contempla explícitamente. Y el contenido debe sonar a la persona, no a la guía. Entonces, ok, copiamos y lo pegamos acá en Chrome. Entonces, como al prompt le dimos la instrucción de que primero lea bien todo y ahí te haga preguntas, porque tienes la instrucción para escribir una guía, pero basada en qué. Entonces me pregunta cuál es la idea central que quiero desarrollar hoy. Puedes dictarla, escribirla como nota rápida o en borrador sin preocuparte por el orden y la redacción. Cuanto más honesto y personal, mejor resultado vas a obtener. ¿Cuál es el aprendizaje principal de estas publicaciones? Por ejemplo, posicionarte como un referente en el tema, generar conversación, atraer clientes potenciales o compartir un aprendizaje o lanzar algo próximamente. Un punto importante es que tú lo puedas grabar, tú lo puedes decir con tu propia voz y muchas de las IAs tienen esa opción con el micrófono. Quiero crear una publicación que hable sobre la importancia de crear una propuesta de valor clara en el desarrollo de una marca personal. Mi objetivo es generar conversación y posicionarme como un referente en el tema. Ok, revisamos el texto. Está muy bien, vamos a enviar. Aquí tengo las 3 piezas, ¿no? Me da el artículo del newsletter. Aquí me da 2 opciones de publicación de LinkedIn y yo puedo decidir cuál es la que más me gusta. Ten siempre presente que al liderar estos materiales, detallando tu verdadero propósito, no solo estás educando a tu audiencia, sino que también estás estableciendo los cimientos de conocimiento indispensables para personalizar y potenciar al máximo tu propio modelo de inteligencia artificial. En conclusión, desarrollar una propuesta de valor clara, transparente y con un propósito real es la única herramienta que te garantizará claridad absoluta en todas tus acciones de posicionamiento de aquí en adelante. Ya tienes la fórmula maestra, tienes la estructura del círculo dorado y los 3 pilares esenciales para organizar tus publicaciones con consistencia. ¿Cuál es el siguiente paso en este viaje? El próximo paso será diseñar una imagen de identidad visual que sea completamente coherente con estos valores que acabamos de estructurar. De eso es lo que vamos a hablar en el siguiente video. No olvides descargar las plantillas gratuitas en la descripción de este video para empezar a trabajar hoy mismo en tu ADN de marca personal. Muchísimas gracias por acompañarme y por valorar este tiempo juntos.